Estamos haciendo una serie ya hace varias semanas, en realidad varios meses, y hemos estado analizando distintos salmos, y dentro de esta gran serie donde analizamos salmos, hemos también estado viendo aquellos salmos que hablan respecto a Sión, los cantos de Sión. La verdad es que esta serie yo pensaba hacerla unos 3 domingos, pero ya se ha ido alargando y alargando y me da ganas de seguir alargándola. Porque hay muchos salmos que nos hablan de esto. ¿Qué es Sión? Sión era una fortaleza que estaba ahí en medio de Jerusalén en la época de David, que él conquistó, se fue a vivir a esa fortaleza de Sión, y Sión pasó a prefigurar lo que es el monte santo de Dios, donde gobierna el Rey de Reyes. Todo lo que se vivió en la época de David prefiguraba estas cosas eternas y celestiales. Entonces, en esa época se escribieron muchos salmos, había mucha alabanza. Y por eso muchos de los salmos mencionan a Sión, mencionan esta Jerusalén celestial, mencionan al Rey eterno. Los salmos que vamos a estudiar hoy día es el Salmo 125, el Salmo 134. Y el 125 es el que vamos a analizar más detenidamente y parte de esta manera. Dice así: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Recuerden que el monte de Sión es el monte santo de Dios. El que también escribe mucho, en realidad lo describe en los salmos. Este monte santo de Dios. ¿Y quién puede acceder al monte santo? En realidad nadie, porque somos todos pecadores. Pero por medio de la sangre de Cristo podemos llegar ahí, a la presencia del Señor. Jesucristo abrió acceso al Padre. Este monte santo, que es el monte Sión, sobre ese monte santo está construida la ciudad de Dios, la ciudad Sión. Por eso también se le llama el monte de Sión. Ese monte Sión es inamovible, no se mueve, porque ahí mora Dios, el creador de todo. El Dios eterno vive ahí. El salmista dice que los que confían en Jehová, los que ponen su confianza en ese Dios eterno, son inamovibles como esa ciudad que es eterna, porque Dios mismo sostiene esa ciudad. Y es importante entender eso, de que en realidad es Dios el que sostiene la ciudad, porque de la misma manera Él nos va a sostener a nosotros. Si confiamos en Él, vamos a ser inamovibles, pero no porque nosotros seamos muy buenos, no porque nuestra fe es muy firme, es más bien porque Dios es firme y Él no falla. El autor de Hebreos lo pone de esta manera. Él dice así: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. El autor de Hebreos escribe 1000 años después de los Salmos, y él pone esto, él dice: mira, Dios quiso mostrarnos a nosotros, su pueblo, que en realidad esta promesa que Él había hecho es inmutable, es firme, no cambia. Entonces, Él interpuso juramento, hizo un pacto. Y así, para que por 2 cosas inmutables que no cambian, es decir, es imposible que Dios mienta, para que por medio de este juramento que Dios hizo con nosotros, su pueblo, nosotros tengamos un fortísimo consuelo al cual asirnos. Es decir, en medio de las dificultades y de las adversidades y de las pruebas, ¿cuál es nuestro consuelo? Nuestro consuelo no es que nosotros seamos muy buenos. Nuestro consuelo no es que nosotros tengamos una fe que sea inamovible. Nuestro consuelo es que Dios no cambia. Nuestro consuelo es que Dios hizo el juramento, hizo una promesa con nosotros y Él la va a llevar a cabo porque Dios no miente. Y eso es nuestro consuelo. Nuestro consuelo no está en nuestras fuerzas, no está en nuestros atributos, está en sus atributos y en sus fuerzas. Él que prometió que nos va a sostener y nos va a llevar a Sión, Él nos va a llevar a Sión, porque Dios no miente. Por tanto, esa promesa, que es un juramento inquebrantable, dice aquí el autor de Hebreos, es una segura y firme ancla para nuestra alma. ¿Qué es el ancla? ¿Qué es un ancla? Este pedazo de metal pesado que tienen los barcos, que tienen hasta el fondo, ¿no es cierto? Y hace que cuando vengan las corrientes, el barco no se mueva. El barco no se mueve, aunque haya muchas corrientes. Aunque haya muchas corrientes sobre tu vida, muchas oleajes sobre tu vida, tú no te vas a mover, porque hay una firme promesa de parte del Señor, que dijo:
Yo que inicié la obra en ti, la voy a completar en ti. Y eso nos trae consuelo. En medio de las adversidades, en medio de las dificultades, nos consuela eso. Nos consuela saber que Dios proclamó vida sobre mi vida. Por tanto, voy a ver y vivir vida eterna. Así que nuestra segura y firme ancla del alma no es nuestra capacidad de serle fiel a Dios, sino que es la fidelidad de Dios hacia nosotros. Son sus atributos. Eso es lo que nos consuela. Estamos firmes, arraigados en Cristo, a pesar de las corrientes, porque confiamos en su fidelidad. Y el salmista continúa de esa manera. Él dice, como les leía, decía, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Por qué permanece para siempre aquel que confía en el Señor? Él continúa y dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Jerusalén tiene montes alrededor, es como viña, que tiene montes alrededor, ¿no es cierto? El salmista acá dice, mira, si tú confías en el Señor, tú vas a ser inamovible. ¿Por qué? Porque Dios te rodea como estos montes que no pasan. Están ahí los montes. Dios te va a rodear. Dios te protege, Dios te guía. Dios que inició la obra, Él la va a completar en ti. Por tanto, esa es tu seguridad. Esa es una firme ancla, segura para tu alma. Esa firmeza radica en conocer quién es el Señor, en conocer los atributos de Dios, en entender de que Él es santo, de que Él es amor, de que Él es el Rey, que Él gobierna todas las cosas. En Él confiamos. Así que si de repente te has sentido media endeble, medio mal, has estado de repente con temores, con dudas, el consuelo para tu alma es saber que el Señor interpuso un juramento y el Señor no miente. Él va a completar la obra en ti. Dios lo ha decidido y así lo va a hacer, como continúa el salmista que dice, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. Dios ha dictaminado que el cetro de iniquidad no repose eternamente sobre la heredad de los justos. Ya les voy a explicar un poco más esto, pero manténganlo en mente. No sea que se extiendan los justos, que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Este es el salmo. Un salmo cortito, pero quiero detenerme en esta sección de acá. El Señor ha dictaminado que sobre su herencia y su heredad no gobierna eternamente el mal. Los inicuos, pecadores, Satanás, el pecado, la muerte. Él dictaminó que todo eso no gobierna eternamente sobre el mundo. El mundo entero es su heredad. ¿Quién va a gobernar eternamente sobre el mundo? Jesucristo y su pueblo. Este es el plan misterioso que Dios tenía en su corazón y nadie sabía bien. La esperanza del pueblo de Dios no está en este mundo actual, porque este mundo actual está gobernado por el mal. Pero Dios ha determinado sacar y desarraigar el mal de este mundo. Por tanto, nuestra esperanza no está en este mundo. Nuestra esperanza debe estar arriba y adelante. Ahí está nuestra firme ancla del alma. Arriba y adelante. En la Sion celestial y en la Sion futura. En la Jerusalén celestial y en la nueva Jerusalén. Y hago una distinción entre esos dos términos porque vemos en la Biblia una distinción entre arriba y adelante. Me explico. Y me voy a detener acá un poco más. En todo el Antiguo Testamento vemos una separación profunda entre cielo y tierra. Cuando Dios crea al mundo, Él lo crea perfectamente unido. La unidad entre lo espiritual y lo carnal. El mundo estaba perfectamente unido en el Señor. Y Dios coloca al ser humano para que gobierne este mundo, para que gobierne esta esfera terrenal. Pero el ser humano se rebela contra Dios. Desde Génesis 3 vemos una decisión, una división entre lo de arriba y lo de abajo. Desde Génesis 3 en adelante vemos que lo celestial y lo terrenal están separados por un abismo infranqueable. Porque lo terrenal, el ser humano, con su carne, se rebelaron contra Dios.
teniendo el gobierno, decidieron ponerse bajo el gobierno de Satanás, de la muerte, del pecado. Vamos a ver durante todo el Antiguo Testamento una separación entre lo celestial y lo terrenal. En la historia de Job ya pasa a ser dramático. En la historia de Job parte el libro hablando de escenas distintas. Una escena en el cielo, donde se dictaminan cosas, y una escena terrenal, donde esas cosas se viven, aunque los que están abajo no saben lo que se habló arriba. Job no tiene idea, los amigos de Job no tienen idea, solo viven las consecuencias de lo que se dictaminó arriba. Pero hay una división entre cielo y tierra. Hay una separación. Hay una separación a tal punto que en la tierra se vive rebeldía, ignorancia, y sin embargo hay una añoranza, un querer volver a unirse con lo celestial, en lo que vemos en la historia de Babel. En la historia de Babel vemos al ser humano que está en lo terrenal, pero quiere penetrar lo celestial. Quiere llegar al reino de los cielos y construyen en rebeldía. El mundo con su pecado quiere llegar a Sion. Pero no pueden porque Dios es santo. Nada pecaminoso puede entrar a Sion. Entonces en el Antiguo Testamento vemos esta separación entre lo que está arriba y lo que está abajo, entre lo espiritual y lo carnal, entre el cielo y la tierra. Una separación que es infranqueable, una separación que en realidad uno pensaría, bueno, es imposible de alguna forma quitar esa separación. En la tierra gobernada por Satanás, el cetro de impiedad y el pecado y la maldad humana. Y a pesar de eso, los profetas empezaron misteriosamente a hablar de algo que iba a ocurrir en el futuro. Isaías entre ellos dijo: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Isaías asombrosamente describe un futuro donde el cielo, el monte de Dios, la Sion celestial, estaría en la tierra. Y las naciones acudirían a eso. Y describe que desde ahí muchos pueblos irían y serían enseñados, dice ahí. Jehová mismo estaría en la tierra. Eso era asombroso, en realidad era misterioso, porque el mundo estaba separado de lo celestial. ¿Cómo poder llegar a lo celestial? Isaías continúa y dice: porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Isaías empieza a decir: ¿saben qué? Llegará el momento donde Sion ya no estará arriba, estará abajo. Y donde las naciones caminarán a la luz del monte de Dios. Y donde ya no habrá guerras, no habrá pecado, no habrá división. Donde habrá paz y donde Dios mismo gobierne este mundo. Es bien osado predicar algo así en un momento donde lo de arriba y lo de abajo estaba absolutamente separado. Ahora, no fue solo Isaías. Guiado por el Espíritu Santo también lo hizo, por ejemplo, Zacarías en el capítulo 8. Lo vemos en el profeta Zacarías, lo vemos no solo en Zacarías, lo vemos en Miqueas capítulo 4, en distintos capítulos donde uno ve que se profetizaba respecto a una unión futura entre lo de arriba y lo de abajo. Pero era un misterio, la verdad es que nadie sabía cómo podría ocurrir eso, porque Dios es santo y aquí estamos los pecadores. Era un misterio, hasta que Cristo se encarnó y el misterio se disipó. Era un misterio. Pero en la sabiduría del Señor Él nos ha concedido ahora entender el misterio. Jesucristo se encarnó. Y lo primero que Él predicó, dice el Evangelio de Marcos, es que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Su primera predicación fue esta. El reino de Dios se ha acercado. El tiempo se ha cumplido. ¿El tiempo de qué? El tiempo de la unión. El tiempo donde lo celestial se volvería a unir con lo terrenal, tal como los profetas lo habían anticipado. El tiempo se había cumplido, el reino de Dios había llegado. Ahora, esta predicación fue bien confusa para el pueblo. ¿A dónde está el reino?
Llegó el reino, pero no veían, cuando miraban alrededor veían soldados romanos. No veían otro reino. Y cuando miraban al frente veían a un carpintero de Nazaret. ¿A dónde está el reino? Y él decía, no, si el reino llegó, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Porque al reino de los cielos no entran pecadores. Y ustedes miran, no, ahí estamos mal, si entran pecadores. No entran pecadores. Entran pecadores arrepentidos, que no es lo mismo. No es lo mismo. Al reino de los cielos entran pecadores arrepentidos. Porque hoy en día hay mucho de esta predicación de gracia sin verdad, ¿no es cierto? Puro amor sin santidad. No, sí. Entramos al reino de los cielos, sí, pero cuando hay arrepentimiento. El mensaje del arrepentimiento va junto con lo que el mensaje de las buenas nuevas. Tú puedes entrar al reino de los cielos, pero si te arrepientes de tus pecados. Entonces, sí, somos pecadores. Pero no piensen que un pecador sin arrepentimiento va a entrar al reino de los cielos. No, entra un pecador arrepentido. Aquel que va a los pies de Cristo y dice, Señor, perdóname. Estoy mal. Cámbiame. ¿Sí? Entonces, por eso la predicación del arrepentimiento va junto con la predicación del reino y con la predicación de las buenas nuevas. Va todo ligado. El tiempo se ha cumplido. Los pecadores arrepentidos ahora podrán llegar al reino de los cielos. Ahora, como les decía, para su época, para los discípulos, esto era muy raro. Era muy raro. Muéstranos al Padre, pero si ya tienen al Padre al frente, chuta, no entiendo. Y incluso Pilato le pregunta, bueno, ¿y a dónde está tu reino? Porque Jesús se comportaba como rey, ¿a dónde está tu reino? Y Jesús le dice, no es de acá. Quedamos igual. ¿A dónde está? No entendían que había descendido el núcleo mismo del reino. La cúspide del reino. La cúspide del Monte Santo. La luz de la ciudad de Dios. ¿Quién es? El Cordero de Dios. El Verbo de Dios se había encarnado. Dios no había estado sentado en el trono y no había mandado simplemente un guardia, un ángel. Oye, señor ángel, tú que estás ahí en la puerta de Sion, tú andas a decirles que pueden... No. Él mismo se encarnó. El rey mismo había descendido. Y como el rey había descendido, el reino de Dios estaba ahora en la tierra. No era el reino terrenal el que penetró al celestial. Era el celestial el que descendió al terrenal. Lo que era igual de impensable. Porque Dios es santo. ¿Cómo el Dios santo viviría en medio de los pecadores? Y vivió en medio de los pecadores. Aunque nunca pecó. Pero estaba ahí en medio de los pecadores. El reino de Dios había llegado y estaba en medio de ellos. Jesucristo el Rey. Él es el reino de Dios. Porque piensen lo siguiente. Imaginemos que estemos en el reino de Dios. Estamos en Sion, pero no está Cristo. ¿Sería el cielo? No sería el cielo. El cielo es el cielo porque está Jesús. Si no está Jesús, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Oro? ¿De qué sirve el oro? Cristo es el reino de Dios. Así que no había llegado un guardia a las puertas celestiales, había llegado el Rey de Reyes. Descendió con poder. Aunque en este vaso de barro vivió como carpintero. El Rey perfecto vino, se humilló a lo sumo, se hizo siervo y murió en la cruz. Y en un momento donde la serpiente pensaba que estaba eliminando al Mesías, el Mesías le estaba pisando la cabeza. Y cuando la serpiente le muerde el talón, el pie de Cristo le cae encima, ¿no es cierto? Cristo había vencido a Satanás, a la muerte, al pecado. Había comenzado lo que había estado profetizado tanto tiempo. El cielo había penetrado la tierra. Y nuevamente se estaba uniendo. Lo que ocurre en lo que ocurre en la cruz es un evento cósmico, un evento histórico. En la cruz de Cristo ocurre lo que Pablo llama esta sabiduría que estaba oculta de Dios. Dice, Dios hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra, que se había propuesto Dios y que nadie entendía bien. Unir todas las cosas. Sí, eso sabíamos, pero unirlas ¿cómo? En Cristo. Cristo es el pegamento entre cielo y tierra. Y eso era un misterio. ¿Cómo Dios iba a unir cielo y tierra? Si estaba dividido, Cristo era la solución.
Dios descendiendo al hombre y Cristo como hombre representando a la humanidad. Cristo es Dios y hombre, Cristo es el pegamento entre cielo y tierra. Por eso Cristo es el mensaje central. Y Pablo dice, ahora el misterio está revelado. En este momento ya se cumplió la dispensación. Lo que él dice, la dispensación del cumplimiento de los tiempos, ya llegamos ahí. Cristo unió cielo y tierra. Eso pasó 2000 años atrás. Hace 2000 años atrás que Satanás perdió la autoridad sobre este mundo. Porque hace 2000 años atrás Cristo se la arrebató en la cruz. Entonces, cuando Él resucitó, le dijo a sus discípulos, ya listo chiquillos, toda autoridad me ha sido dada, vayan a las naciones a predicar. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué hace entonces el diablo hoy en día? Es un rebelde. Tira a Miguelito en la calle, ¿no es cierto? Pero ya no tiene gobierno. Es un rebelde. Por eso, pelagatos como tú y yo, si viene el querubín maligno y se te para enfrente con todo su poder, tú le puedes decir el nombre de Jesús fuera y se tiene que ir. Y se tiene que ir. Y tú y yo, ¿qué somos? Piñuflas. Nada. Pero estamos bajo la autoridad de Cristo. Y Cristo tiene toda autoridad. Por eso estos últimos 2000 años han sido muy intensos, de mucha batalla, de mucha guerra, del león rugiente que está ahí. Y se viene peor. Pero también sabemos que el reino pasará a los santos de Dios. Porque Dios dictaminó que el cetro de impiedad no estuviera siempre acá en la tierra. Dios va a sacar todo eso. Porque Dios ya comenzó a unir cielo con tierra. Y va a consumar esa obra cuando Cristo vuelva. Ya se inició esa obra en la cruz y se va a consumar cuando Él retorne. Ahí Él va a sacar definitivamente toda maldad de la tierra. Y Juan lo describe literalmente de esta manera. Cuando Dios le concedió ver lo que iba a pasar en el futuro. Él dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Es muy distinta en ciertos aspectos la Sion de arriba con la Sion de adelante. Pero también es muy similar. La Sion de arriba, la Sion actual, el monte de Dios donde mora Dios, es santo, es perfecto. Pero es celestial. La Sion del futuro es celestial y terrenal. Porque es la unión entre el espíritu y la carne. Solo que tu carne, mi carne, no van a heredar eso. El Señor nos va a dar una nueva carne. Sin pecado, sin corrupción. La Sion de arriba y la Sion de adelante tienen entonces esa distinción. Que la Sion que ahora está arriba es espiritual, es celestial, pero la futura es celestial y terrenal. Es la unión definitiva y el gobierno de Dios sobre el universo entero y sobre todas las esferas. También terrenal, también la materia. Él ya gobierna en este momento, Él ya tiene toda autoridad. Pero la consumación definitiva es cuando Cristo vuelva. Por tanto, tenemos una firme ancla de esperanza, arriba y adelante. Arriba y adelante, una firme ancla de esperanza, no por nuestras capacidades, sino que por la promesa que Dios estableció. Y nos dijo, yo te escogí, yo te llevo. Él nos va a llevar. ¿Qué tiene todo esto que ver con nuestra vida? Tiene mucho que ver. Porque esta gran historia, al comprender la gran historia, entendemos nuestra pequeña historia. Tu historia y mi historia. Tu historia y mi historia está insertado en una gran historia. En la historia de salvación. Cuando comprendemos la gran historia, tu historia adquiere sentido. Cuando no entiendes la perspectiva general, tu vida no tiene sentido. No entiendes por qué te pasan las cosas que te pasan. ¿Qué está haciendo el Señor en tu vida? El Señor está desarraigando el cetro de iniquidad de tu vida. Está sacando el pecado y te está apartando para su reino futuro, celestial y terrenal. El Señor está haciendo una obra en ti y por eso han sucedido las cosas que han sucedido. Porque Dios está conquistando lo terrenal. Ya partió conquistando, te transformó el corazón. Un corazón que era de piedra lo puso ahora de carne. Pero te está conquistando toda tu vida el Señor. Y para conquistar tu vida está derribando ídolos.
y está haciendo cosas que son muy dolorosas para ti, pero son necesarias. Porque el pecado no heredará el reino de los cielos. Por tanto, tu pequeña historia es parte de una gran historia, que el Señor está apartando un pueblo para que glorifique al Hijo. Un pueblo, una novia que sea santa y sin mancha, para que glorifiquen al Rey de Sión. Tu pequeña historia tiene que ver con una gran historia. Y si no tenemos la perspectiva amplia de la historia, va a ser muy difícil tomar las decisiones adecuadas en esta vida y vivir como debemos vivir esta vida. Te pongo ejemplos. ¿Qué está guiando tus decisiones? ¿Qué pasiones y deseos guían tu vida? Porque todos tenemos pasiones y deseos. Cuando entiendo la perspectiva de la gran historia, mi pasión y mi deseo van a Cristo y a la ciudad de Dios. Pero cuando no tengo la perspectiva amplia, mi pasión y mi deseo va a este mundo pasajero. ¿Cuáles son las pasiones y los deseos de este mundo pasajero? Tal vez tu gran sueño es sacar una carrera, tener un título. Tal vez tu gran sueño es tener un auto propio y trabajas en pos de eso y tu casa propia. Tu gran sueño es tener tu casa propia y trabajas y vives en pos de eso. Tal vez tu gran sueño es tener una buena reputación, un éxito terrenal o incluso tal vez hoy en día lo más común dentro de los millennials, tu gran sueño es que salga Capitana Marvel el próximo mes y vean Endgame de los Avengers y estén ahí y están esperando que llegue la película. Ese es tu gran sueño, tú piensas en eso. Bien pequeño tu sueño. Eso es lo que mueve tu vida. Que llegue luego marzo, abril para ver la película. Eso es lo que mueve tu vida, un título, un auto. ¿Qué mueve tu vida? Tú tienes sueños, pensamientos en pos de los cuales tú trabajas y en pos de los cuales tú enfilas tu vida. La pregunta es, ¿concuerdan con la gran historia? Porque si no concuerdan con la gran historia, perdiste perspectiva. ¿En qué piensas todo el día? Por ejemplo, tal vez estamos orando mucho para que, Señor, ayúdame a salir de las deudas. Y, Señor, te pido que restaures mi familia. Y, Señor, te quiero rogar que me des una nueva pega. Ya, pueden ser cosas buenas. La pregunta es, ¿y para qué quieres todo eso? ¿Para qué querías un nuevo trabajo? ¿Para qué quieres realmente que se restaure tu familia? ¿Para qué quieres salir de las deudas? Si tu respuesta es que quiero vivir tranquilo, error. Estamos mal. Estamos mal. Porque estamos en la tierra, aquí hay pelea, hay guerra. Tu centro no puede ser tu tranquilidad. Eso es muy egocéntrico. Eso no es entender la gran historia. Porque el centro de nuestra vida no es nuestra tranquilidad. El centro de nuestra vida debe ser Cristo el Rey. Eso es muy distinto. Pero somos profundamente egocéntricos. Entonces le pedimos al Señor, le pedimos, Señor, sáname, sáname. Y si el Señor te pregunta, ¿y para qué quieres que te sane? Para que no me duela, pues, Señor. Déjame decirte que tus deseos y tus sueños son muy pequeños. Son muy pequeños, son pequeños sueños, son pequeños humanos. Son pequeños sueños carnales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aunque tú logres esos sueños terrenales, son tan microscópicos esos sueños, que en el tamaño de vacío que tienes en tu corazón, van a ser como nada. Entonces sacaste el título, sacaste el auto, tienes la casa y fuiste a ver la película y te quedas así. ¿Y ahora qué? Quedas con hambre, po. Porque la verdad es que la Biblia nos insta a otro tipo de pasiones y deseos. Pasiones y deseos que sean más grandes, que vayan en pos de Cristo y su ciudad. Esos son los sueños que tienen que moverte. El soñar en el reino de los cielos y su justicia, el vivir en pos del reino de los cielos y su justicia. Esos son los sueños que deben moverte. ¿Para qué quieres que Dios te conteste lo que le estás pidiendo? ¿Estás pensando realmente en el reino de los cielos y su justicia? ¿O te movilizan las pasiones y los deseos de la carne? Todo lo de este mundo va a pasar. Los prosperistas te dicen, mira, tú sueña más grande, sueña en una gran empresa. Una gran empresa. Es un sueño microscópico. Eso no es grande.
Eso no es soñar en grande. Si tú quieres soñar en grande, sueña en Cristo. Eso es grande. Sueña con Él, sueña con Sión. Sueña con el reino de los cielos llegando al reino de la tierra. Eso es un buen sueño. En eso sí piensa. A eso dedícale tiempo. ¿En qué estás pensando todo el día? Cuando estás en la casa, cuando estás manejando, cuando estás comiendo, ¿en qué piensas? Siempre piensas en algo. Y generalmente piensas en pequeños sueños microscópicos, terrenales y pasajeros. Que el Señor me saque de este problema, que el Señor me saque de este atado, que tengo que hablar con tal persona. Sueños microscópicos. Y Dios quiere que tú sueñes con más, que tú sueñes con Él. Que Él llene todo eso en tu vida. Y cuando tú piensas en Él y sueñas en Él y piensas en el reino futuro y piensas que tú vas a heredar toda la tierra, entonces ¿para qué luchas por las cosas pasajeras? Lucha por las almas. Ahí sí que sí, ahí te creo. Piensa en cómo evangelizar a tu familia, en eso piensa. Piensa en cómo evangelizar en tu pega. Si tú quieres realmente cambiarte pega, la pregunta es ¿por qué? Si tu respuesta es para ganar más plata, bueno, ¿para qué quieres ganar más plata? Nuestro pensamiento debiera ser, Señor, cámbiame de pega para evangelizar de mejor manera ahí con palabras y obras. Y si no me cambia de pega, ayúdame acá a evangelizar con palabras y obras. Abran en sus lugares de trabajo grupos de estudios bíblicos. Ustedes ya conocen la Biblia. Enséñenle a otros a leer la Biblia. Abran grupos de oración en sus lugares de trabajo. Siempre habrá alguien que va a querer orar y le pueden alimentar. Piensen en eso. ¿Cómo puedo hacerlo en mi trabajo? Señor, me tienes acá, al 3 y al 4, pero aquí voy a plantar la bandera del reino. Aquí voy a hacer misión. Señor, quiero salir de las deudas. ¿Por qué quieres salir de las deudas? Porque quiero diezmar ordenadamente y porque quiero ofrendar a la misión. Ahí sí. Sí, porque estamos pensando en el reino de los cielos. Pero si tú dices quiero salir de las deudas, porque lo que pasa es que quiero tomar todos los días una Coca-Cola, ¿me entienden? Estoy hablando de manera figurada. O sea, pensando en tu propio deleite. Es que lo que pasa es que quiero este deleite, este otro deleite, entonces tengo que salir de deuda para comprar eso y lo otro. No estamos entendiendo la gran historia. No estás entendiendo que todo lo que tienes acá se va a quemar. Entonces, ¿en qué va a invertir? ¿En Sión, de arriba y adelante? ¿O en este mundo que se va a quemar? ¿En qué estás invirtiendo tu vida, tu tiempo, tu plata? ¿En qué? Es muy importante entender la gran historia. Porque si no entiendo la gran historia, no entiendo mi historia. No entiendo mi vida y tomo decisiones en pos de pequeños microsueños que no satisfacen a nadie. Lo único que va a satisfacer tu vida es el Rey, es Jesucristo. Él es lo único. Déjeme orar antes de continuar. Jesucristo, tú eres el Rey. Y perdónanos. Perdónanos porque hemos deseado otras cosas que no son tú y hemos soñado con otras cosas que no eres tú, Señor. Te pedimos perdón. Y en este día nos rendimos ante ti. Tú eres el Rey. Te rogamos que tú seas nuestra gran pasión, nuestro gran deseo. Y vivamos en pos del reino. Ya no más en pos de estos deseos y pasiones carnales, terrenales, que van a pasar. Señor, nos espera un futuro lleno de gozo, en la unión perfecta entre lo celestial y lo terrenal. Ayúdanos a vivir en pos del reino tuyo, no en pos de nuestro pequeño reinito. Te lo rogamos. Amén. ¿En qué estamos pensando? Y dedicamos mucho tiempo, pensamiento a puras tonteras, a vanidades. Por ejemplo, en las series que se ven en Netflix. Ustedes ven series y después de ver quieren orar, pero no pueden orar porque recuerdan a los personajes y las escenas y esto y lo otro. Porque llenamos nuestra mente con las cosas pasajeras terrenales.
tenemos que llenar nuestra mente con la palabra del Señor. El que más ora, más ora. Y el que más lee la palabra, más lee la palabra. Es importante que llenes tu mente con las cosas de arriba, para que vivas en la perspectiva de las cosas de arriba. Quiero terminar con este Salmo 134, que es bien cortito, y que insta al pueblo de Dios a bendecir a Jehová, a bendecirlo, a este Dios que mora en Sión. Dice: mirad, bendecid a Jehová, vosotros, todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Es un salmo bien pequeño, pero que dice varias cosas claves. En primer lugar, tú vives en pos de bendecir a Dios, no en pos de ti mismo. No una vida egocéntrica que vaya en pos de tu bienestar y tu tranquilidad, no, en pos de bendecir a Dios. ¿Cuándo? En todo momento. Incluso cuando estás acostado en la cama en la noche, piensa en el Señor, ora con Él, lee la palabra, invierte en el Señor, y cuando te levantes también. Porque es importante que entendamos que este Dios que mora en Sión, Él creó los cielos y también la tierra. Esta tierra le pertenece y el Señor ha decidido unir lo terrenal con lo celestial nuevamente en Cristo. Ya comenzó hace 2000 años y lo va a completar en el futuro. ¿Quieres vivir eternamente? Vive en pos del reino. Y si vas por el gozo pasajero, vas a muerte eterna. Hoy día pongo ante ti la muerte y la vida, dice el Señor. El reino de los cielos es de pecadores arrepentidos. No de pecadores nomás, pecadores arrepentidos. Es necesario todos los días llegar ante el Señor y decirle: Señor, perdóname, límpiame, guíame. Yo quiero ir allá, yo quiero mirar allá. Aunque el mundo me absorbe, lléname de ti. Es necesario bendecir al Señor y alabarlo.